evaluar, y con la cual yo estoy de acuerdo, porque digamos, si no siempre el que habla soy yo, y son muy poquitos los que se animan a preguntar, o no sé, porque por ahí son tímidos, o porque no leyeron la actividad, o bueno, o por qué razones. No me voy a poner a preguntar ahora por qué razón a veces no participan. Ya ustedes son grandes y saben que parte, digamos, de la evaluación que uno hace como docente tiene que ver con la participación. Y la participación, por lo menos en esta virtualidad, se da teniendo una lectura del tema que se va a tratar. O al menos, digamos, mientras uno habla, digamos, como si fuera en el salón, levanta la mano, o en este caso pide la palabra digamos, y se opina. Entonces el coloquio nosotros lo vamos a empezar a llevar a cabo cuando me den el ok en la escuela. Sé que en algunas materias han comenzado con ese sistema, y la idea, vuelvo a decir, es que todos puedan participar, ¿sí? Ya a esta altura, digamos, del recorrido virtual, se hace necesario que ustedes tengan participación, con su propia voz, ¿eh? Y no que, digamos, siempre, como ha sido hasta ahora, los que han entregado los trabajos, porque hay muchos que no lo han entregado, sea a través, digamos, de redactar las respuestas de las actividades que mando. Bueno, eso como primer, digamos, información que querías brindarles. Yo voy a subir hoy por la tarde, más que por la tarde, por la tardecita, que es donde más me desocupo, digamos, una guía, digamos, de cómo se arma un coloquio, qué se tiene que decir, qué se tiene que focalizar, así que estén atentos a la plataforma. Hace un ratito, digamos, subí una actividad nueva que es sobre el peronismo, que más o menos nosotros ya venimos indagando, pero esta vez, digamos, sobre un hecho que diríamos que es clave para entender la llegada de Perón al poder político de este país, es decir, a convertirse en presidente, ¿no? Así que esa actividad se llama El peronismo, y cómo los medios de comunicación usaron, digamos, determinados conceptos o categorías sociales para discriminar el advenimiento, digamos, de toda esa masa de trabajadores que las clases más altas de Buenos Aires empiezan a temer, ¿no? Por ejemplo, usando dos términos que vamos a analizar en esta actividad, que es el de aluvión zoológico, ¿sí? Aluvión zoológico y cabecitas negras. Así que un poco de eso voy a hablar hoy en la actividad. Si hay alguna pregunta respecto a la actividad anterior, que tiene que ver, digamos, con el golpe de Estado de 1943, o revolución de 1943, según cómo uno la vea, los escucho. ¿Cómo, profe? Si hay alguna duda acerca, digamos, la actividad que dejé la semana pasada, que es sobre el golpe del 43, o también conocido como Revolución del 43, que es el momento para hacer las preguntas, para, digamos, arrancar con esta actividad, que es continuidad de esa. Porque acá estamos viendo cómo Perón, después de ese golpe de Estado, digamos, ha obtenido, a partir de todo ese proceso que va del 43 al 45, lo que él buscaba en alguna medida, que es el apoyo popular de los trabajadores. Te pregunto a vos, como le pregunto al resto de los que están, ¿no? Porque si son 8, digamos, siempre sos vos el que siempre preguntás o participás, que está buenísimo, pero digamos, hay otros compañeros tuyos que también tienen que participar o preguntar. Son 8, son 13, profe, ahora. ¿Cómo? Son 13. A 13, bueno, Sí. quedé corto entonces, mucho más todavía. Por eso, digamos, si los 13 me están escuchando, y digamos, Ronnie es el que se anima, digamos, a preguntar, bueno, debería haber otros más valientes que pregunten, digo, porque supongo que tiene que haber dudas. Teniendo en cuenta que el coloquio va a ser una especie, digamos, de integración de muchos temas, así que yo diría, hasta que no nos den el ok en la escuela, que no creo que pase más de 2 semanas, vayan poniéndose a tono con las actividades, que todas tienen un hilo conductor. No son temas separados uno del otro, sino que tiene que ver con coyunturas históricas que nosotros venimos viendo y que van influyendo en nuestra historia como país.
No hay dudas entonces acerca de la actividad del año pasado, perdón, de la clase pasada. Bien. Entonces, para que no se me vaya el tiempo, voy a explicar esta actividad. Retomando la de la semana pasada. Por ejemplo, nosotros venimos viendo que en 1943 hay un segundo golpe de Estado. No es el mismo golpe de Estado, no tiene la misma característica que el primer golpe de Estado de Irigoyen, que es en 1930, porque el golpe de Estado de Irigoyen, digamos, es un golpe de Estado que está producido por los militares, es decir, acá lo que estamos viendo que desde 1930 en adelante, el poder militar, ¿sí?, las Fuerzas Armadas, empiezan a participar en la política, sin convertirse en un partido político. Y ustedes pueden preguntarse, ¿por qué razón participan en política? Porque digamos, hay una idea en las Fuerzas Armadas de que ellos son los que deben velar por la patria, y cuando la patria está en peligro, siempre en términos de, digamos, de sus formas de pensar, ellos tienen que asumir la conducción del país. Por eso el golpe de Estado de 1930, que también es producto de la crisis económica de Wall Street, ¿no?, que deja al gobierno de Irigoyen tambaleando, y sin posibilidad de articular alguna acción, digamos, anticrisis. Entonces, obviamente, desprestigiado el gobierno de Irigoyen frente a los sectores populares que lo apoyaron durante mucho tiempo, hay un vacío de poder en donde los militares deciden hacerse cargo con a la cabeza de Uriburu y Justo. Ese proceso, hasta 1943, ¿sí?, casi una década, va a ser conocida bajo el nombre de década infame, o restauración conservadora. Básicamente, ¿por qué se le pone ese nombre? ¿Y quiénes le ponen ese nombre? Digamos, es porque se vuelve a retomar, en alguna medida, el fraude electoral que había quedado en el pasado, cuando el radicalismo gana digamos, la presidencia en 1916. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Digamos, hay un gran retroceso, digamos, de las garantías constitucionales, por ejemplo, de libertad de expresión, que los partidos políticos participen, también, digamos, una nueva represión a los trabajadores, todo un periodo que va de 1930 a 1943, que son gobiernos que se van sucediendo, que están, digamos, caracterizados o englobados dentro de lo que se conoce como la oligarquía porteña o terrateniente o bonaerense, ¿sí?, o la oligarquía. Esos gobiernos oligárquicos lo que hacen es separarse del pueblo, sin mantener sus privilegios, y esos privilegios están siendo mantenidos en ese periodo con una especie de alianza con Inglaterra, económica y comercial, que es denunciado por el Grupo Forja como colonialista. ¿Qué significa una relación colonialista? Que la Argentina está dándole a este país, ¿no?, Inglaterra, mejor dicho, cediéndole la soberanía sobre los recursos económicos y sobre los recursos naturales. Ahí empieza a aparecer en el horizonte un grupo opositor llamado Forja, que ustedes los vieron en una actividad. Ese grupo Forja, entre los cuales se destacan Scalabrini Ortiz, Arturo Jaureche, Manso, y una serie más de intelectuales y políticos, en algunos casos historiadores, hacen una denuncia de ese periodo como un periodo, digamos, de la mayor sumisión de la Argentina respecto a los poderes extranjeros. Obviamente que ese periodo que llamaba década infame, lo que produce es un retroceso en cuanto también a los valores morales y éticos de la política. ¿Sí? La política se convierte en una especie de gran negocio para estas familias ricas para mantenerse en el poder. ¿Sí? A eso hay que sumarle, digamos, el nuevo uso de el fraude electoral. Entonces, todo ese clima, digamos, que va en esa década, digamos, emerge en un sector militar, llamado, con características nacionalistas, que está viendo lo que está pasando en Europa con gobiernos como el fascismo italiano, por ejemplo, que deciden que la Argentina tiene que cambiar, digamos, de cuajo, de raíz, digamos, la corrupción y la forma de usar la política como negocio personal o privado. Entonces ahí emerge la figura de Perón en un grupo que se llama GO, Grupo de Oficiales Unidos, que tiene, digamos, el objetivo de llevar a la Argentina a un proceso de industrialización muy fuerte y
por otro lado, digamos, tejer una alianza muy profunda con los trabajadores, que serían como la apoyatura de ese gran proyecto que después vamos a conocer como peronismo. En ese golpe de Estado y en ese grupo GOU se destaca Perón, ya como un líder no solamente militar, sino un líder político. Ese periodo que va de 1943 a 1945, que es la fecha que hoy voy a hablar ahora inmediatamente, digamos, Perón, en el reparto de poder de las secretarías o de los ministerios, elige, como hablamos la semana pasada, dos, que son estratégicos. En la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Donde ahí tiene un contacto directo con los trabajadores, él necesita ganar o digamos así, con otra palabra podría decir, seducir a los trabajadores para que lo sigan, ¿sí? Y por otro lado la Secretaría de Guerra, donde él tiene un manejo de todo lo que pasa a nivel interno dentro de las Fuerzas Armadas, a sabiendas que en las Fuerzas Armadas hay dos corrientes políticas, una liberal, ¿sí? Y otra nacionalista, en la cual él está, representando. Por ahora el ala nacionalista es la que toma el poder, pero el ala liberal, digamos, nunca se quedó quieta. ¿Sí? Lo vamos a ver cuando lleguemos en las últimas clases, a ver el golpe al peronismo cuando gobierna, y gran parte de los sectores que le dan el golpe vienen del sector liberal del ejército y de la marina. Entonces, el hecho de que Perón se haya hecho cargo de la Secretaría de Previsión Social y Trabajo y la de Guerra le permite tener una mirada muy estratégica del proceso histórico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social va a sancionar diferentes leyes sociales y laborales que le van a permitir a los trabajadores que durante muchísimo tiempo no habían logrado ningún avance en sus derechos como trabajadores, ahora lo están logrando, ¿sí? Por ejemplo, nombro el Estatuto Peón de Campo en 1944, y una serie de leyes que se van a ir anexando durante el periodo en donde Perón es secretario de esa cartera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos, durante esos 2 años, que van del 43 al 45, Perón empieza a tener en los sectores populares, pero principalmente en los sectores de los trabajadores, mejor dicho, una gran relevancia, un gran respeto, una adherencia, ¿sí? A sus ideas. Esto hace que los sectores militares que acompañaron en el primer momento del golpe de Estado en 1943, y sectores vinculados a la Iglesia, empiezan a sospechar que Perón tiene un proyecto personal, que ha usado el golpe de Estado en 1943 para hacer un proyecto personal de él, convertirse en líder. Obviamente, ese malestar dentro, digamos, los sectores de poder, entre los cuales él está y es parte, digamos, tiene su pico máximo, digamos, en 1945, el 17 de octubre, es decir, días después, ¿no? Ahora nos estamos acercando al 17 de octubre, días después, o mejor dicho, después no, perdón, antes del 17 de octubre, Perón es tomado preso, es llevado a la isla Martín García, ¿sí? Y después es devuelto, digamos, al hospital militar. En el medio de esa situación, digamos, como extraña, rara, ¿sí? Los trabajadores que ya están organizados en sindicatos, que digamos que están muy de acuerdo con que Perón se convierta en el próximo presidente, empiezan a sospechar que a Perón lo quieren matar. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Sí, bien. Este es un proceso importante y diría que un proceso clave para entender hasta la actualidad, ¿no? La emergencia del peronismo. Estamos viendo eso, el origen, las características que tiene, digamos, ¿Pero quién lo lleva preso? ¿Cómo? ¿Quién lo lleva preso a Perón? Perón, los mismos militares que, digamos, en su primer momento lo acompañaron, porque sospechan que Perón tiene un proyecto personalista, ¿se entiende? Convertirse en líder y después, digamos, volcar sus ideas en un partido político, que después eso va a suceder cuando él forme el Partido Laborista, y se convierta en presidente. ¿Se entiende eso? Hay una sospecha de que Perón, digamos, acompañó ese proceso de golpe de Estado, pero con un proyecto personal, por fuera del grupo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como ¿Por que qué? quiere beneficiarse. Claro, exactamente. Él quiere ser presidente y, digamos, utilizó esa plataforma, digamos, del proyecto del GO,
que digamos que tiene 3 bases, como les comenté hace un ratito, o como está en la actividad, que es la industrialización del país, fuertemente, con apoyo del Estado con créditos, por ejemplo, a través de la construcción de obras públicas como puentes, hospitales, escuelas, aeropuertos, centrales hidroeléctricas, bueno, toda una serie, digamos, digamos así, herramientas importantísimas para que la Argentina crezca, ¿no? Y que no sea solamente Buenos Aires, sino que el interior tenga también su protagonismo. Entonces, el otro pilar, digamos, del GO era perseguir el comunismo, es decir, que no llegue el comunismo acá a la Argentina, que no se convierta en una especie de revolución bolchevique. Sí. Pero los militares llevaron preso a Perón por el pensamiento que tenían ellos, porque pensaban cuando el país estaba en peligro, ellos tenían que intervenir. No sé Sí, si... pero, claro, Perón era parte, está muy bien tu pregunta, Delfina, a ver, Perón era parte de esa forma de pensar, pero dentro de ese, digamos, círculo militar que vos estás nombrando, Perón, digamos, tiene un destacado protagonismo para ello. Por ejemplo, este acercamiento que ven como peligroso con los trabajadores, ¿sí? O sea, los militares quieren tomar el poder, pero para mantener un orden, ¿sí? Y que todos digamos, las clases sociales de ese momento le hagan caso. Pero Perón tiene un acercamiento muy directo a los trabajadores, y ellos sospechan que él quiere, digamos, digamos, producir reformas, o mejor dicho, beneficios con los trabajadores, seducir esa masa de trabajadores para que los trabajadores los lleven al poder. Después, ¿se entiende eso? Que efectivamente va a pasar eso. Pero claro, los militares en ese momento piensan, digamos así, que eran como sus ex camaradas, piensan que, digamos, que la única forma de frenar ese proceso y que Perón no se convierta en presidente es metiéndolo preso, ¿se entiende esto? Y ese fue el gran error histórico, porque justamente los trabajadores, al enterarse de que la figura de Perón no aparecía públicamente, de que corrían rumores de que hasta lo podían llegar a matar, salen a la calle espontáneamente, en algunos casos, ¿sí? De la zona sur, lo que conocemos como el conurbano sur, Avellaneda, Lanús, Berazategui, Quilmes, Ensenada, de ahí salen columnas de trabajadores, ¿sí? Dejan sus trabajos caminando hasta la Plaza de Mayo. Ese fenómeno, que es un fenómeno masivo, histórico, único en Latinoamérica, ¿sí? Se lo conoce como el 17 de octubre de 1945. ¿Qué van a hacer los trabajadores a Plaza de Mayo? Y bueno, van a pedir por Perón. Quieren que aparezca Perón, porque hay una sospecha cada vez mayor de que Perón está muerto. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿por qué los trabajadores salen espontáneamente, dejan sus trabajos? Es como si yo, por ejemplo, ahora estoy con ustedes acá y hay una noticia, supongamos, grave, y yo los dejo acá y me voy. Y no les digo qué hago. ¿Se entiende esto? Pero voy con un, digamos, dejo de dar clase, pero con un sentido o con un objetivo que sería mayor que, por ejemplo, es la defensa del gobierno, ¿se entiende? Actual, por ejemplo. Si fuera yo, digamos, militante de este gobierno, ¿se entiende esto? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí el 17 de octubre? Perón primero es retenido en la isla Martín García, que era digamos, se llevaba a los presidentes presos ahí estuvo Irigoyen, por ejemplo, preso durante un par de meses. Como la presión de la gente era cada vez mayor, ¿qué hacen los militares? Lo traen de nuevo a Buenos Aires y lo hacen correr el rumor de que Perón está enfermo en realidad, ¿sí? Y que por estar enfermo está en el hospital militar. Pero los trabajadores ya no creen en esas, en esas noticias o esas informaciones, porque lo que están queriendo es que Perón aparezca en el palco de la Casa Rosada y dé un discurso, y para que ellos se tranquilicen. En ese periodo, mejor dicho, en esas horas que van desde la mañana del 17 de octubre hasta casi las 11 de la noche, vamos a ver 1.000.000 de personas, 1.000.000 de personas movilizadas en la plaza, esperando que Perón aparezca, que dé signos de vida y le dé un discurso, para volverse después a sus trabajos o a sus casas. Ese fenómeno, que es un hito histórico en la Argentina y en Latinoamérica, le va a permitir a Perón tener la certeza de que esa gente, cuando él pida elecciones libres, va a ganar. Y efectivamente eso va a pasar un año después. Ese fenómeno se llama 17 de octubre de 1945, que se lo conoce hoy como el Día de la Lealtad. Ustedes van a ver, seguramente, digamos, en la televisión el 17 de octubre, algunos canales que van a hacer alguna transmisión de eso.
porque es el día, digamos, casi del nacimiento del peronismo prácticamente en el poder. Pero la actividad que les dejo hoy, digamos, no habla tanto de eso, sino habla de cómo lo veían a ese movimiento los sectores más ricos que habían gobernado la Argentina, es decir, las clases más ricas de Buenos Aires, es decir, la oligarquía. Y ahí vemos que para la oligarquía, ver esa masa de trabajadores, muchas veces con mamelucos, sucios por el trabajo, porque no se fueron a su casa a bañarse y después se pusieron la mejor ropa para ir a pedir por Perón. No, así como estaban, digamos, con sus mamelucos sucios, digamos, con ropa de trabajo, fueron a pedir por Perón. Los medios de comunicación, los diarios más importantes como La Nación, Crítica, La Razón, Crítica y, ¿cómo se llama? Sí, estos tres diarios, La Nación, Crítica y La Nación, van a poner en los titulares, digamos, esta idea de que es un aluvión zoológico que salió digamos, de una especie de zoológico y que, digamos, invadió Buenos Aires. Y por el otro lado van a van a usar el nombre de Cabecitas Negras en referencia al pajarito, que no sé si alguno de ustedes conoce, que tiene toda la cabecita negra, y que es un pajarito que viene, que es de la provincia. ¿Qué están diciendo con esas dos formas de entender ese fenómeno que nunca van a comprender, que es el peronismo? Que son sectores que, digamos, que no son lo mismo que ellos, que las clases altas, no tienen los mismos modales, hasta diría que, digamos, ponen en duda su categoría de humanidad. Por eso usan esas dos nociones que son estigmatizantes y que tienen que ver con un odio racial que empieza a surgir ya para 1945, que no es de hoy. Cuando ustedes escuchan en la televisión, sí, hay gente que odia, cuando, por ejemplo, en las marchas anti-cuarentena, habrán visto que mucha gente, digamos, habla de planeros, choripaneros, vagos, bueno, una serie, digamos, de estereotipos que ya no se dan ahora, sino vienen de hace muchísimo tiempo, y en este caso vemos como esas clases ricas de Buenos Aires tienen miedo, por un lado, a que esa nueva sociedad que no conocían, porque la gran mayoría de las clases ricas de Buenos Aires no viajaban al interior, salvo Mar del Plata, se iban a París a vacacionar. Entonces se encuentran con una serie de argentinos muy diferentes a ellos, en algún aspecto, digamos, más morochos en su piel, ¿sí? Porque muchos de ellos son provincianos. Recuerden que yo les dije que de 1930 a 1943 se produce el proceso de sustitución de importaciones, y eso implica que muchísimos provincianos de provincias muy pobres se vengan a Buenos Aires a trabajar en búsqueda de trabajo, y eso va a configurar al conurbano con muchísimas características muy diferentes a estas clases altas de Buenos Aires, en donde, por ejemplo, siempre están mirando a Europa como modelo. Digamos, estos sectores provincianos vienen con sus características culturales, como por ejemplo el chamamé de Corrientes, el folclore de Santiago del Estero, digamos, comidas típicas, forma de vestir diferente, hasta la propia acento es diferente, del cordobés, el santiagueño, el correntino. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, en la actividad van a ver que yo cito a un autor que es un antropólogo, se llama Alejandro Grimson, que él analiza por qué esas clases ricas utilizan esos estigmas, esas nociones racistas, para, digamos, mostrar que esa Argentina es una Argentina de la barbarie, es una Argentina digamos, que no tiene nada que ver con esa Argentina que ellos piensan que es totalmente de color blanco, civilizada, ¿sí? Y aparte, como es, pro-europea. Lo que no están viendo estas clases ricas es que esa es la Argentina profunda, ¿sí? Que siempre estuvo, pero que ellos siempre negaron. ¿Se entiende lo que quiero decir, chicos? Es decir, esa Argentina de estos trabajadores estuvo desde 1850, 1890, pero todos esos años, estas clases que gobernaron este país no la vieron, no les importó. Ahora hay una forma de pensar políticamente nueva, llamada peronismo, que sí empieza a ver que esos trabajadores son una fuente de poder para poder gobernar. Y que, digamos, si yo le concedo los derechos de trabajo o sociales, me van a ayudar digamos, a poder obtener el poder, en este caso, como presidente. Entonces, Alejandro Grimson, Profe, sí. y las clases oligarcas
Sí. ¿Quiénes eran? ¿Comerciantes, extranjeros que venían de otros No, países? claro, está muy buena tu pregunta. La gran mayoría, digamos, tenían su riqueza en la producción agropecuaria. Es decir, si bien vivían en Buenos Aires, como, por ejemplo en barrios como Recoleta, ¿sí? Su fuente de poder económica estaba digamos, en los campos, en tener muchas hectáreas de producción, ¿sí? En otros casos, eran por ahí a lo mejor, algunos eran empresarios, ¿sí? Otros eran exportadores, esta gente que, digamos, que exporta mercadería e importa de afuera. Entonces eran clases no eran muchas, pero eran clases que tenían el poder político. Ahora, con la emergencia del peronismo y con estos trabajadores en la calle, ellos empiezan a tener miedo de que esa Argentina va a cambiar, ¿sí? Si Perón llega al poder. Por eso está esta idea de meterlo preso. ¿Se entiende? Lo que nunca se imaginaron, que esta clase trabajadora, a la cual ellos siempre despreciaron, maltrataron, nunca le concedieron derechos sociales ni laborales, ahora está empoderada a partir de que Perón les concedió esos derechos, ¿sí? Y que después Perón va a armar un partido político en donde se van a ver reflejadas esos intereses de los trabajadores, llamado Partido Laborista al inicio, después Partido Peronista o Justicialista, ¿eh? ¿Y Entonces, qué derechos les dio Perón a los trabajadores? y por ejemplo, digamos, primero digamos, el Estatuto de Peón de Campo, por ejemplo, de que los trabajadores en el campo tenían que tener vacaciones pagas, laburar 8 horas, el patrón tenía que pagarles una hora social, una jubilación. Esos derechos no estaban antes. ¿Se entiende esto? Antes el trabajador trabajaba los horarios que el patrón quería y sin ningún tipo, digamos, de beneficio social, ni vacaciones pagas, ni una obra social, ni siquiera se jubilaban. Ahora, Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, le está concediendo esos derechos. Obviamente, conceder los derechos implica que seguramente esa masa de trabajadores van a adherir a las ideas de Perón. ¿Se entiende esto? La resultante de esto y la actividad de hoy tiene que ver de cómo digamos, esa construcción de poder político que está haciendo Perón desde el 43 al 45, se ve hoy reflejada en el 17 de octubre. Perón logra de esa forma el consenso mayoritario de la clase trabajadora que ya lo quiere como presidente, ya no lo quiere como secretario. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el 17 de octubre, porque el 17 de octubre le permite a Perón construir ese consenso político con los trabajadores para que un año después Perón tenga el suficiente poder para, digamos, exigir a ese núcleo de militares que lo habían metido preso, de decirle, bueno, quiero elecciones libres, ¿sí? El año que viene. Y yo me presento. ¿Por qué? Porque Perón, ¿qué le está diciendo? Si ustedes no conceden eso que le estoy pidiendo, ese millón de trabajadores que está esperando en la Plaza de Mayo, desde hace horas y horas, va a destruir Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, obviamente, estos militares, entre los cuales está Farrell, ¿sí? Que es un militar, digamos, que perteneció al inicio al grupo del golpe de Estado del 43 con el GO, le dice, perfecto, yo le concedo en 6 meses elecciones y usted, por favor, sale a la Casa Rosada, mejor dicho, al balcón de la Casa Rosada y le da un discurso a esta gente. Estamos hablando de 1 millón de personas concentradas que hace más de 8 horas que están en esa plaza esperando para que Perón aparezca y dé la cara, que aparezca vivo. Entonces Perón le dice, perfecto, yo voy a hacer eso. Les voy a pedir que se vuelvan a sus casas sin ningún tipo de incidente, sin ningún tipo de venganza, pero ustedes en 6 meses me permiten a mí presentarme como candidato a presidente. Profe, disculpe, Efectivamente eso va a suceder, ¿sí? Y menos de 5 minutos. Perón va a dar un discurso muy importante. Yo después les voy a colgar unos videos. Es importante que ustedes en Canal Encuentro vean, digamos, esos videos. Están en un programa que se llama Historia de un País. Búsquenlo, porque digamos, es impresionante ver la cantidad de gente, digamos, que está desde la mañana hasta la noche, 11 de la noche, esperando que Perón, digamos, vuelva. Nadie se va, cada vez más llena la plaza. Y ese discurso es un discurso, digamos, muy florido, digamos, histórico, porque imagínense que Perón les pide que por favor se vuelvan a sus casas y que él se va a convertir en candidato a presidente dentro de 6 meses.
y efectivamente, a los 6 meses, 1946, ¿sí? Para marzo, Perón se presenta a elecciones y gana, y ya empezamos digamos, a recorrer los gobiernos peronistas. Entonces, lo que más me interesa a mí de la actividad, para que ustedes entiendan, es cómo lo ven a esa masa trabajadora del peronismo estos sectores ricos de Buenos Aires. Lo ven como una cuestión de peligrosidad, de miedo, y a los cuales aplican un odio racial, usando dos nociones: aluvión zoológico y cabecitas negras. Y ahí tienen a un especialista, que es antropólogo, que trabaja esas nociones, cómo construyen el peronismo como una especie de enemigo de la patria. Un enemigo que aparte es feo, que no tiene buenos modales, que no habla francés, que digamos, no vive en casas como ellos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se está demonizando al peronismo antes de que gobierne. Que es lo que vemos hoy muchas veces en las marchas anti-cuarentena. Por eso, digamos, es muy actual el análisis que les traigo para que trabajemos. Voy a las actividades, porque veo que me queda poco tiempo. Las actividades, dice, primero, tienen que explicar de qué está hablando la actividad. Así que léanla bien, una o dos veces, y ahí, bueno, ustedes dicen, pueden hacer ítem, bueno, habla de esto, esto, esto y esto. Segundo, yo les pedí la semana pasada que busquen testimonios que están en internet de cómo la gente vivió, sin ser, digamos, un militante político hasta ese momento, cómo vivió el 17 de octubre. Busquen en internet esos testimonios, digamos, que muestran cómo, por ejemplo, un trabajador, no sé, de Berazategui, sale con la gente y va mostrando cómo es el recorrido. Usted imagínense que eso fue como una especie de peregrinación a Luján, de la cantidad de gente que iba a pedir, en este caso por Perón, no por la Virgen, ¿no? Y ahí, digamos, quiero que analicen los testimonios. ¿Qué significa analizar un testimonio? Y bueno, a ver, ¿qué está diciendo? ¿Qué le pasó a ese tipo en 1945 al sumarse a la cantidad de trabajadores que iban a pedir por Perón, por ejemplo? Después, ¿qué describe el diario Crítica, que el diario Crítica es uno de los diarios más importantes de la época? ¿Qué describe el 17 de octubre? ¿Cómo lo ve? Está en la actividad. ¿Qué nos propone el especialista Alejandro Grimson para entender cómo se demonizó desde el inicio el peronismo como digamos, como lo malo, como lo feo, ¿sí? Como en algún momento un autor habló del hecho maldito de la Argentina? ¿A qué se refiere el término aluvión zoológico? ¿Sí? Eso está, digamos, también ahí en la actividad. Y esto es algo para que ustedes hagan en sus casas o en sus barrios, digamos. A ver, ¿qué términos discriminatorios, racistas y despectivos podés identificar en propaganda, por ejemplo, de la televisión o en las redes, y en artículos de las redes sociales? Quiero que los nombren. ¿Sí? Por ejemplo, planero sería uno, por ejemplo, que se usa hoy mucho. Y la última, ¿qué palabras usarías para descartar en un relato de tu barrio que sea contrario a un acto discriminatorio? En vez de decir, por ejemplo, estos son todos yo, punto suspensivo, ¿qué dirías contrario a eso? Es decir, digamos, como teniendo otra mirada sobre el barrio. Bueno, en eso consiste la actividad, ¿sí? Y creo que ya se corta, así que hasta acá llegamos. Así que los saludo. Recuerden que vamos a empezar a trabajar